Tutora, compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Miriam Gómez, soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, CEAD Tunja. En este momento estoy cursando la materia de observación y entrevista, pertenezco al grupo 374. En esta fase 4, una de las actividades que debemos desarrollar como psicóloga en profesión es realizar una entrevista a una persona. El modelo de entrevista que abordaremos el día de hoy será con un enfoque cognitivo y se trata de una entrevista de investigación cualitativa. El tema que trataremos es la violencia intrafamiliar en cualquier ámbito. Para esta entrevista nos acompaña el señor Omar Camargo, quien se encuentra presente. Sigue, por favor. ¿Cómo está? Siéntese, por favor. El señor Omar vive en Tunja, nacido en Villa de Leyva, una edad de 38 años, una estatura de 1,70, estado civil en unión libre, tiene un hijo. El señor Omar Camargo es administrador de empresas con estudios de alta gerencia con énfasis en empresas ambientales. Gracias, señor Omar, por estar acá. Bienvenido. Gracias. Al señor Omar le hemos informado con antelación del consentimiento informado, quien ya lo ha leído y nos lo ha firmado previamente. ¿Cómo te encuentras hoy, señor Camargo? Muy bien, gracias. ¿Has escuchado alguna vez hablar de violencia intrafamiliar en cualquier ámbito? Sí, señora. ¿Habías hablado alguna vez de este tema con alguien? Sí, en la universidad y algunas veces en el trabajo. Ok. Bueno, en este momento te voy a realizar una serie de preguntas. Me las puedes responder de acuerdo a tu conocimiento, ¿vale? Para usted, por ejemplo, ¿qué es la violencia intrafamiliar? ¿Qué entiendes como violencia intrafamiliar? Pues violencia intrafamiliar la entiendo como cualquier tipo de agresión, ya sea desde el sexo masculino o el sexo femenino, ya sea física, emocional, psicológica, que agreda la integridad de la persona a la cual está recibiendo ese tipo de violencia. Ok. ¿En su hogar existe o ha existido violencia intrafamiliar? Digamos que en la familia de mi papá y mi mamá, no, ni en lo que fueron mis abuelos maternos, pero por ejemplo, yo recuerdo que por el lado de mi papá, algunos tíos que pues desgraciadamente no tuvieron la educación suficiente, en las reuniones familiares se presentaba de pronto tomado o de pronto con mal genio o algo así. Sí, a ver, gritos y a veces empujones de parte, o ya sea de familiares míos o de gente que estaba en las reuniones. Sí, sí se ve ese tema. Ok. ¿Quién es la persona más agresiva que consideres en tu hogar? No, en mi hogar como tal no se ve la agresividad, no se ve la violencia intrafamiliar, no se ve. Más bien tenemos como buenos hábitos en temas de que no somos machistas, de que respetamos mucho a la mujer. Pero sí podría decir que los eventos que he visto se ve más agresión por parte de los hombres hacia las mujeres, en todos los sentidos, tanto físicos como psicológicos. O sea, ¿no has visto ningún tipo de inicio de violencia dentro de tu familia? No, de pronto, como te digo, algunos tíos, pero eso fue hace mucho tiempo, si hablamos de mi familia, ¿no? Sí, claro. ¿Y sus hijos consideran que si llegase a ver este tipo de violencia se verían afectados por ello? Si hubiese violencia, por ejemplo, En su entorno en familiar. mi esposa y mío, hablando de mi hijo como tal, por ejemplo, Sí, sí.
Sí, él es consciente de que no puede haber violencia, ni maltrato, ni manipulación. Eso es algo que le hemos tratado de inculcar, ¿no? Que alejar un poco de esos conceptos machistas y de esa posición de que la mujer es el sexo débil. No, al contrario. Él es consciente y creo que si se presentara eso, él actuaría frente a eso. ¿Cuál crees que es el generador de la violencia intrafamiliar? El generador es la mala educación. La mala educación es el generador de todos los males del ser humano. Y en este caso, la violencia, pues, como te digo, situaciones educativas precarias que crecieron viendo en sus papás eso y eso mismo se lo transmiten a sus hijos. Em, pero para mí es la falta de formación, de educación, de capacitación de las personas en eso, en ese tema tan importante. Por eso hoy, pues es para nadie es una mentira que pues Colombia sigue siendo un país muy machista, sobre todo los países latinoamericanos. Claro, sí. Eh, ¿Te has sentado alguna vez a dialogar con tu esposa y inclusive tu hijo sobre la violencia intrafamiliar? Mm, Pues sí, claro, por supuesto, esas son cosas que se van dando durante el crecimiento de nuestro hijo, pero ese acuerdo nosotros lo tuvimos desde el momento en que comenzamos la relación. Desde ese momento, cuando hablábamos, teníamos muy claro de que las personas valen por el solo hecho de ser personas y que no hay un sexo débil y que así como yo merezco respeto, mi esposa también siendo mujer. Entonces sí, claro, siempre hemos hablado de eso y es algo prácticamente que no es tolerado en mi familia. ¿Conoce usted las leyes que existen sobre la violencia? No, a nivel de leyes no estoy muy bien informado. Pero creo que no son tampoco significativas porque si fueran significativas no se presentarán hoy en día tantos hechos de violencia que se ven por todo lado, hasta en las mejores familias, así como dice. Señor Omar, ¿qué decisiones tomaría si llegase a existir violencia intrafamiliar dentro de su entorno familiar? Bueno, no creo que eso se presente porque como te decía, eso es algo muy importante. He hablado con mi pareja desde que comenzamos y nuestro hijo está bien educado al respecto. Sin embargo, si se llegase a presentar, sin duda, habría un diálogo mirando los errores que tenemos y cómo los corregimos antes de pasar a cosas radicales, pero sin duda actuaríamos. Sí. ¿En qué entornos considera que existe, digamos, en este momento más violencia en la familia? Sí, pues al parecer en los entornos más afectados son los estratos bajos y sobre todo la zona rural, porque pues son las personas que, como te digo, como te decía, la causa para nosotros es la falta de educación. Y desafortunadamente en Colombia parece que tener educación es un privilegio y no un derecho. Entonces esas comunidades me parece que son muy vulnerables educativamente al respecto y son las que más presentan esos casos. ¿Qué soluciones recomendarías como viables, ¿no? Para evitar este tipo de casos? La solución es que el Estado actúe, que el Estado garantice educación hasta los niveles universitarios, a los estratos bajos y sobre todo a nuestro sector campesino, que parece que es el más olvidado y pues es que eso no lo va a hacer, un campesino no va a tener la plata para ir a una universidad privada, ¿sí? Eh, entonces, eso no lo va a hacer la comunidad, eso lo tiene que hacer el Estado con la plata que recibe de todo lo que pagamos y que debería ser invertida en educación, sobre todo en esos estratos bajos, que puedan acceder a una educación gratuita y de calidad, en donde seguramente van a entender por medio del conocimiento que el machismo, la violencia, la agresión, ya sea del hombre o de la mujer, pues ya no aplica, ya en esta época no es tolerable la violencia en ningún género, de ninguna manera. Entonces la solución es educativa.
pero para eso hay que votar bien, hay que exigirle a las juntas de acción comunal, a los alcaldes, a los diputados, a los gobernadores hasta presidencia que sean serios con el tema educativo y que eso sea garantizado a toda la comunidad, especialmente a los más vulnerables como los estratos bajos y los campesinos. Entonces la educación es la solución y eso está en manos del Estado y todo ese poco de tipos que están metidos en el gobierno. Claro, considera que es fundamental una intervención psicosocial en las familias, en los entornos, como venías diciendo, en el campo. Sí, claro, yo creo que en las facultades como las de ustedes de psicología, sobre todo las de psicología, ahora que me pones a pensar en eso, son como las más capacitadas para hacer una transición educativa, como un diagnóstico en las zonas que más se presenta se presenta violencia familiar. Claro, es supremamente necesario que en la zona rural y en los estratos bajos se hagan esos tamizajes, esos diagnósticos de cómo está la educación y la cultura con respecto a ese tipo de hacia el tema de la violencia. Y cómo va a ser el manejo psicosocial, que esa sería la palabra clara, psicológico y social, para que esto se reduzca, se identifique bien y hayan buenos planes de reducción orientados desde el nivel psicológico y desde el nivel social. Creo que eso es prioritario. Dentro de un plan de contingencia que quiera mejorar esos índices, la psicología o ese contexto psicosocial del que me hablas, pensaría que es el más adecuado. Señor Camargo, muchas gracias por permitirme esta entrevista. Le agradezco. No, con mucho gusto, gracias. Tutora, compañeros, una vez realizado el ejercicio de aplicación de entrevista a una persona, siguiendo los lineamientos de la guía, se concluye lo siguiente. Primero, la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder por parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, maltrato psicológico, entre otros tipos de maltrato que puedan existir. Segundo, también se percibe, según la entrevista, que los sectores más vulnerables en estos casos son los sectores rurales y los estratos bajos, esto debido a la falta de educación que existe. Tercero, se identifica como solución que se incluya en los programas de gobierno y sus instituciones diagnósticos y programas psicosociales que mejoren la educación en estas comunidades que son más vulnerables y en todas en general. Sin otro en particular, tutora, compañeros, muchas gracias.